nuestros preferidos en Ahora Te Explico de hace mucho tiempo, y Héctor Rubini, que es economista de la Universidad de USAL, Universidad de El Salvador, ya está con nosotros. Héctor, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, te vamos a empezar a preguntar un poco, a exprimir, como digo yo, porque uno agarra a los economistas y los exprime, ¿no? Pero contame que yo estaba hablando recién de los aumentos de las reuniones, de las audiencias públicas, de tarifas. No aclaré que prácticamente, lo hablamos con Javier Calvo de entrada, que ninguno de los interventores de los entes reguladores había participado en esas audiencias. Solamente se mandó una subsecretaria de Recursos Hídricos para participar en una de ellas, y evidentemente eso, no tampoco el secretario de Energía. No pasa siempre, pero yo recuerdo en la época, por ejemplo, de los aumentos de las tarifas, en la época de Aranguren, que era ministro de Energía, independientemente del desastre que hizo Aranguren con las tarifas, Aranguren estaba como ministro en esas audiencias públicas. Y también estaban los presidentes del ENRE, el presidente del NARGAS, porque son de alguna manera los que tienen que después poner la firma para firmar los aumentos, ¿no? Entonces, a mí me quedó la sensación que va a ser bastante complejo el tema de las tarifas, y que va a ser muy complejo el tema de lograr la famosa segmentación de los subsidios, porque mucha gente habla de segmentación de tarifas y no hay segmentación de tarifas, hay segmentación de subsidios, que en la medida que vos bajes esos subsidios, a esa gente que le baje el subsidio le va a aumentar lo que va a pagar, ¿no? Entonces quiero un pantallazo tuyo acerca de qué puede venir en el tema tarifas en la Argentina. El ajuste va a venir en línea con las cifras que vos marcabas. El impacto negativo en el ingreso de las familias va a ser evidente. Va a haber algunos segmentos, no necesariamente de clase más alta, sino clase media, media alta, que va a tener aumentos bastante superiores al 100%. Esto va a generar en todos los niveles nuevos, una nueva ronda de demanda de ayuda social, de subsidios. Es decir, se va a, como a veces uno dice, vas a vestir un santo desvistiendo a otro. Vas a tratar de bajar algunos subsidios a la energía, pero van a aparecer demandas por otros subsidios. Y acá aparece la variable política. No se lo ve al actual comando económico ni a la actual administración con la fuerza política para resistir una, podríamos decir, puja distributiva agresiva. Y la salida que siguen en términos de política económica es el facilismo que vemos de los últimos por lo menos 11, 14 años. Es aumentar el gasto de a poquito, que la gente no se dé cuenta, y financiar fundamentalmente con emisión monetaria, y cuando eso se percibe que se desborda, según lo que interpreta la autoridad de turno, aumentar la velocidad de colocación de deuda del Banco Central, que es promesa de más emisión monetaria. Entonces estamos en una situación cada vez más frágil. Es como, ayer estábamos comentando con unos colegas, estábamos como caminando sobre un piso de vidrio, donde el vidrio se va haciendo cada vez más finito, y la estabilidad es ahora el gran problema. Naturalmente la suba de precios, como vos marcabas en un artículo que publicaste esta semana, el jueves precisamente, es la primera vez que tenemos desde hace casi 40 años, más de 30 años, 2 meses seguidos con inflación mayor o igual al 6%. Sí, te tenés que ir a los 90, ¿no? Exactamente, al primer trimestre del 91, es decir, antes del lanzamiento de la convertibilidad. De la convertibilidad. Y desde el punto de vista de los niveles, podríamos decir es el tercer o cuarto peor escenario inflacionario de corto plazo desde entonces. O sea, ¿cuál es la contrapartida de esto? Es que desde el punto de vista real, como esto ya lo sugiere el tema de la suba de tarifas,
el efecto pobreza adicional al ya existente es inevitable. Y a esto se suma la espiral inflacionaria, con yo diría una doble vía de fuerzas que viene actuando acá. Por un lado, un diagnóstico errado del fenómeno inflacionario, la confusión entre la causalidad monetaria con los mecanismos de propagación. Entonces, no hay una interpretación ni de la secuencia ni de los instrumentos para actuar sobre la secuencia de... O sea, para vos la inflación es un fenómeno, digamos, no multicausal, como dice el ministro Guzmán. No, para nada. Esto es, aparte de la evidencia histórica internacional, esto es contundente. Es decir, es unicausal. Es unicausal, es exceso de oferta de dinero. Detrás de esto sí puede haber cuestiones institucionales, diversas maneras de... No, pero el origen de esta inflación que tenemos hoy en la Argentina es el financiamiento tanto del Banco Central al Tesoro, que no puede hacer frente a ese déficit fiscal, y la plata se la da del Banco Central a través de emisión monetaria, y eso genera la inflación, no hay mucha duda. Si vos frenás ese mecanismo de transmisión, frena la inflación. Es fiscal monetario, y sin atacar lo fiscal monetario ningún país domó la inflación. Esto es teoría y es práctica y es historia. O sea, no es la mesa de los argentinos, no es un supermercado que aumenta los precios, no es un fideicomiso para salvar al trigo o a la soja. O sea, es un fenómeno, como dice mi amigo Javier Milei, estrictamente y puramente monetario. Sí, es decir, obviamente no se puede andar con la cinta métrica, con las góndolas, o sea, y otras tonterías por el estilo. Ahora, bueno, hay una definición política de negar eso. Bueno, los resultados los estamos viendo. Ahora, más se acelera la inflación, más se complica actuar sobre también las causas, porque aparecen las presiones políticas para no abandonar el, diríamos, modelo, y también se complica el problema de el efecto inercial de los mecanismos de propagación. Se aceleran las demandas y la frecuencia de subas salariales, que a su vez acelera la dinámica de traslación de costos salariales a precios, y esto tiene impacto en la economía real. Indudablemente va a haber un impacto negativo en la actividad, va a afectar a los servicios y va a complicar... ¿Vos pensás como algunos economistas piensan que a lo mejor a fin de este año ya es entrar a ver, ¿por qué se puede producir este parate económico que vos estás diciendo? En realidad, porque tenés tantos controles sobre la economía que control de cambio, control de las importaciones, tantos controles que obviamente te hacen que la economía no esté libre, no esté para crecer, y muchos economistas comienzan a advertir que a fin de este año la Argentina podría volver a entrar en recesión. ¿Vos crees que es posible eso? Ya hay signos de eso. Por ejemplo, la tan comentada recuperación a partir de la construcción y de la actividad industrial. Uno mira las series mensuales, las variaciones mes a mes son cada vez menores, y se nota esto más desde el último trimestre del año pasado hasta el último dato publicado por el INDEC. El último dato de actividad que tenemos hasta ahora, que es marzo hasta ahora. Marzo. ¿Y marzo cómo dio actividad? Y da variación positiva, pero uno mira todas las columnitas de variación positiva, vienen todas inequívocamente para abajo, convergiendo a cero. Cuando decís variación positiva es con respecto al mismo mes del año anterior, ¿no? Sí. Lo estás analizando eso, ¿no? Y las variaciones mensuales también vienen para abajo. Ajá. O sea, ya esto está en marcha, y en un contexto internacional desfavorable, porque hay ya un shock de costos, de suba de precios de materias primas por el conflicto de Ucrania y Rusia, que además no es cualquier shock, no es cualquier enfrentamiento bélico. El que está atacando es una potencia militar que está en manos de una conducción política que nadie sabe para dónde va a agarrar. Si en cualquier momento también se le ocurre atacar a Polonia, o a los países bálticos, o a cualquiera, y cómo eso impactaría. Sí, ese es una especie, digamos, de cisne negro que le apareció a la economía, ¿no? Que nadie lo esperaba, ¿no?
Sí, los cisnes negros, expliquémosle a la gente, son aquellos eventos que uno no los espera y que aparecen así de repente, ¿no? Y que te cambian todo, el panorama, digamos, presente y futuro, no solamente del país ese o de Ucrania o de Rusia, sino del mundo. Del mundo, así es. Ahora, volviendo a la Argentina, ¿es tolerable, digamos, una tasa? Porque lo que vos tenés, lo que uno puede analizar, es que desde el 2015 en adelante, de la llegada, digamos, al gobierno de Mauricio Macri, vos llegaste con una inflación alta, que la tuviste en el 2016, ¿no? En el 2017 bajaste la inflación. En el 2018, porque creo que fue 25, si no recuerdo, en el 2017, ¿no? Más o menos, por ahí. Más o menos. Después en el 18 subió al 40, en el 2019 ya subió, se ubicó en el 40, después empezó a estar en el 50, y ahora está en el 60. O sea, a mí lo que me asombra mucho es lo que nosotros los economistas llamamos el ritmo de escalamiento, digamos. Primero estuviste al 20, después estuviste al 30, después estuviste al 50, ahora estás al 60, y algunos economistas dicen que a lo mejor a fin de año podés estar al 70 o al 80. Sí, tranquilamente. Entonces, supongamos que vos tengas 6% mensual de ahora en más, promedio, ponele 6% todos los meses, cerrás el 2022 con 96% de inflación. Sí, 100%, sí, directamente, sí. Mantengo ese 6%, cierro. Algunos dicen que, bueno, Guzmán viene diciendo todos los meses que la inflación va a bajar. Yo diría que no hable más, que no diga más que va a bajar, aunque sea que se quede. Bueno, bajó en ¿no? De 6,7 a 6, pero el número 6 es un número impactante, entonces por más que te baje, no hace nada, y por más que a lo mejor en mayo tenga 5 o tenga 5,5, no pasa nada. Ahora, a mí lo que me preocupa, y vos estabas hablando ahí de la inflación, es que vos hablaste también de la deuda del sector público, y en particular la deuda que toma el Tesoro para renovar vencimientos. Esa deuda hoy prácticamente está atada al 20% al SER, o sea, al coeficiente de variación, digamos, de los precios, ¿no? Uh-huh. El coeficiente de estabilización de referencia se llamó en su momento, pero no es otra cosa que el índice de precio del consumidor, ¿no? Correcto. Disfrazado y todo. Ahora, el total de esa deuda, algunos datos, hoy había una nota del amigo Juan Casalla en Infobae, dice que el Estado tiene que pagar 16.000 millones de pesos por día. Uh-huh. No sé por cuánto tiempo, digamos, es renovable esa deuda en esas condiciones, porque en la medida que pase el tiempo, los inversores van a querer más deuda indexada por SER y también más deuda indexada por dólar linked. O sea, en la medida que yo me voy acercando a las elecciones del año que viene, cada vez más los inversores se van a ir cubriendo de una futura devaluación. Así es. ¿Qué es lo que te parece que cómo puede evolucionar de alguna manera esa deuda? Y acá va a depender mucho del nivel de actividad, fundamentalmente. O sea, hoy esta dinámica está bastante apareada con la inflación, la emisión monetaria que no cede. Entonces, no tenés problemas de liquidez a la vista, por lo menos por un año en el sistema bancario, ni en pero no tenés los problemas del 2001, no los tenés ahora. No, pero es una velocidad que naturalmente se torna incierto pensar qué puede ocurrir hacia el segundo semestre del año próximo, y es justamente el semestre de las elecciones presidenciales. ¿Cómo lo anticiparán los mercados? Es bastante difícil de predecir, pero es una dinámica difícil de sostener. Lo mismo la deuda del Banco Central, es decir, tener una base monetaria que está en más o menos 3.7 billones de pesos, pero un pasivo cuasifiscal de 5.5 billones de pesos, y ya lleva a pensar en ese pasivo cuasifiscal que vos hablás. Ese pasivo cuasifiscal que vos hablás de 5,5 es el total de las LELIQ del Banco Central más los pasivos monetarios. Más los pases pasivos del Banco Central, pero es prácticamente en un 95% o más son las letras del Banco Central.
Uh-huh. Y eso hoy con la suba de tasa de interés del Banco Central, obviamente... Ahí está el problema. Uh-huh. Por eso te lo mencionaba, digamos, esa suba que produjo el Banco Central esta semana nuevamente. Hay que recordar que este año el Banco Central tocó 5 veces la tasa de interés, ¿no? Y sí. Y la llevó prácticamente de un nivel del 38 al 48 si tomamos la tasa del ELIC. ¿Está bien? Así es. Bueno, eso va a impactar obviamente también en la economía, una suba de la tasa de interés. Además, con la inflación, la suba de la tasa de interés en realidad se va a sumar primero a reducir más el ritmo de actividad económica, porque... Y crédito no te diría, porque prácticamente crédito no hay en la Argentina, ¿no? No existe el crédito. Se lo lleva todo Guzmán. Es un escenario complicado, es decir, ese desplazamiento del crédito privado por la demanda de fondos del Estado va a continuar. Da la impresión de que el programa con el Fondo Monetario no puso ninguna restricción en la materia. El asunto es cómo se llega así hasta diciembre del año próximo. Eso es lo que nadie sabe. Yo creo que ahí tenés algo a favor, que digamos es yo le llamo este acuerdo que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional una especie de acuerdo cómplice, digamos. O sea, están complotados los dos, digamos. Uno sabe que no puede cumplir y el otro sabe que tampoco te puede exigir para que cumplas. Entonces, a la larga, bueno, mira, te di la plata, en la medida que cumplas me vas a dibujar, en vez de hacerme los valores nominales, me va a decir en porcentaje del PBI el déficit fue tal, entonces en vez de ser 3 en porcentaje del PBI va a ser 2,5 en porcentaje del PBI, y la vas a arreglar. Ahora, lo que no estás pudiendo arreglar con el fondo y que el fondo te pide que bajes es la inflación. Entonces yo creo que, a mí no me parece que Martín Guzmán sea el ministro de Economía que te pueda hacer bajar la inflación en Argentina. Tampoco ninguno de los que están dando vuelta como alternativa, como Augusto Costa, Axel Kicillof, Cecilia Todesca o Mercedes Marcó del Pont. Las dejé a las dos mujeres al final. Pero lo que parece en realidad es que no tenés no tenés ningún ministro, digamos, para que te diga, bueno, mira, vamos a hacer acá algo y vamos a empezar a buscar bajar la inflación. Porque si sigue así, este gobierno en el 2023 puede llegar con una inflación superior al... Nosotros podemos enfrentar las PASO el año que viene, si no pasa nada, si no hacen nada, con una inflación del 100%. Sí, esa es la incertidumbre de ya... Yo creo que vas a una inflación de 3 dígitos. A este paso es inevitable, sí. Y tenés la incertidumbre esa de que no hay credibilidad en la política y no hay credibilidad en las personas que ejecutan la política. Entonces, cuando hay un enfrentamiento político tan fuerte en el poder ejecutivo y no se ve banco de suplentes para un equipo económico que no tiene credibilidad, y el aumento de la incertidumbre y la inflación se traduce en más tasa de interés, menos inversión. O sea, todo conduce a una estanflación bastante severa a partir de... Yo creo que a partir del... Esta inflación, digamos, que a la gente que es recesión con inflación, ¿no? Recesión con inflación... que es un escenario complejo. Bravo, a partir del próximo, no sé si próximo semestre, pero hacia los últimos meses del año, si no hay algún cambio o alguna novedad que nos sorprenda, no hay perspectiva de eso. Más con un mundo que también por el lado externo no es favorable, tanto por el tema Ucrania como el brote de COVID que en China, que está complicando las cadenas de suministro de nuevo en todo el mundo. Sí, sumale a eso la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos, ¿no? Las que se van a venir. Sí. Ahí yo creo que la Reserva Federal de los Estados Unidos el mes que viene va a aplicar otra suba, no sé si de 50 puntos, pero por lo menos de 25 puntos a las tasas de corto. Y obviamente eso genera lo que llamamos los economistas el famoso flight to quality, el vuelo a la calidad, donde los pesos, los fondos, digamos, de los países emergentes se van directamente a aprovechar la rentabilidad de los Estados Unidos, que no podían aprovechar hasta ahora. Es más, Alemania está empezando a subir la tasa de interés ahora. Por lo tanto, vas a tener durante el 2019 y el 2020, obviamente estalló la pandemia,
y el 2021, te diría. Argentina tuvo lo que los economistas llamamos un poco el viento de cola, que no lo aprovechaste. Eso sí. Y ahora vas a tener el viento de frente que no lo vas a aprovechar muy bien también, porque te va a tirar el avión no sé a dónde. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde arrancás primero? Si vos decís, bueno, ya me ubiqué, fueron las elecciones, estamos en el 2023, ya para el 2024, algunos economistas, como por ejemplo Carlos Melconian, dice que en realidad no tenés que tener un programa de shock. En realidad tenés que tener un programa económico. La diferencia entre el shock y el gradualismo me parece que quedó clara con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, yo creo que en realidad tenés que tener un programa de shock. Porque sin un programa de shock, mezclando gradualismo con shock, no, en la Argentina en particular, no sé en otro país del mundo, yo creo que en la Argentina tenés que decir, bueno, mira, voy a ir a una cosa, un terreno totalmente futurista, ¿no? Yo creo que a fin de año el dólar mínimo va a costar 300 pesos. Solamente por hacer el valor actual, multiplicarlo por 1.60 y estoy con un dólar más o menos de 3.20, ¿está bien? Sí. Y no sé cuánto llega en el 2023. No sé cuánto llega en el 2023. Pero shock sería, por ejemplo, tengo un dólar que vale 1.000 pesos, shock sería sacarle 3 ceros a la moneda, hacer una especie de convertibilidad, pero no dolarización, o sea, como hablan todos los economistas, sino la convertibilidad parecida a la que tuviste con Carlos Menem entre el 91 y el 2001. Carlos Menem estuvo hasta el 98, pero digo, una convertibilidad del peso y del dólar, ¿no? Donde no pierdas de alguna manera la capacidad de emitir dinero, que ya cada vez es menor. O sea, yo creo que decir, pierdo la capacidad de emitir mi dinero y no sé cuánto es la capacidad hoy de emitir dinero, ¿no? Entonces estoy ante un problema de todos los que están hablando de la dolarización. Yo creo que Melconian va a ir a una especie, si fuera el futuro ministro, o otros que están dando vuelta, como Martín Redrado también, van a ir a una especie de algo parecido, porque vos tenés que frenar la inflación. Y para frenar la inflación tenés que hacer algo con el peso. Tenés que convertirlo a algo, tenés que atarlo a algo, después tenés que también tener un sistema desindexador de la economía, un desagio, no sé lo que puedas poner como fue en el plan austral. Pero a mí me parece, no sé qué sensación tenés vos y ahora te voy a escuchar, que la salida, o sea, si querés, la llegada del próximo presidente, va a ser más compleja que la llegada del presidente en el 2015. No hablemos de la llegada de Alberto Fernández porque llegó, estaba la pandemia, olvídate, pero digo, ese escenario que vos tuviste con Macri, dólar de 9 en un lado, de 15 en el otro, déficit fiscal terrible, energético que tenía Cristina Fernández de Kirchner, que era casi 4 puntos del PBI, hoy son 3 puntos, pero era 4 en ese momento. Problemas con las exportaciones, problemas con las importaciones. ¿Vas a tener algo parecido al final del 2023? ¿Qué crees vos? Va a haber algo parecido en algunos aspectos, algunas cosas parecidas al final, no digo hiperinflacionario, pero sí a la parte bancaria y fiscal que enfrentó Menem cuando asume en el 89. Igualmente acá sí es más complejo y más claro que el programa tiene que ir en 2 andariveles, uno estabilización y el otro crecimiento económico juntos. Explícale a la gente qué es estabilización por un lado y qué es crecimiento económico. Estabilización es de lo que venimos hablando, parar la inflación cuanto antes y con garantías de que esa inflación baja o cercana a la internacional, o por lo menos la de los países vecinos, se va a mantener de manera permanente durante 5, 15, 25 años. Otras son las reformas para crecer, para crear producción, crear valor, tener inversiones, crear vacantes laborales,
aumentar la producción, mejorar la calidad de vida de manera tangible, de manera permanente. Esto último sí requiere una secuencia gradual. No se crece de manera sostenida de la noche a la mañana. Ahora, en lo que es estabilización, no solo Argentina, los programas exitosos de Israel, Brasil, Chile, etcétera, la experiencia argentina misma, con congelamiento de precios o con liberación de mercados con Menem, han sido de shock. No hay escape. Ahora, hay una realidad que vos señalabas. La demanda de dinero está cayendo hacia inexorablemente cero. Entonces, ¿tenés una caída de la demanda de dinero? Está empezando a verse. Es la contracara de esta suba de la inflación. Recién estamos viendo algo de esto, a pesar del control de cambios, a pesar del control de capitales. Pero la evidencia es contundente. Se habla de que hay más de 300.000, 400.000 millones de dólares ocultos del sector privado argentino. El Banco Central, no sé si llega a 500 millones de dólares en la reserva. Es una realidad. La reserva de valor es el dólar. Y aunque ahora se habla de hasta prohibir aviso de alquileres en dólares, la unidad de cuenta es el dólar. O sea, de ahí no salís, digamos, ¿no? De que la gente piense en dólares, no hay forma de salir, ¿no? Luego, si en una reforma uno quiere de manera permanente o transitoria una dolarización de facto tolerada, como caso de Perú, de Bolivia, en cierta manera Paraguay, se puede hacer. Luego se verá si es el Estado o el mercado el que establecerá la relación de cambio. A este paso, con esta inflación, todo indica que tarde o temprano habrá que hacer algo en línea a lo que decía vos, es decir, si se sinceran en serio, quizá por última vez, tarifas, precios y dólar. Bueno, ahora yo ahí tenés algo, salta ¿no? 1.000 pesos, bueno, reforma monetaria, sacarle 3-0 y empezar una nueva historia. Ahí me parece lo que decís vos de tarifa, en realidad, que lo que te va a pasar, vos te acordás de lo que fue el ajuste del 2001, que el dólar pasó de 1 a 4, ¿no? O sea, costaba 1 con la convertibilidad, y después cuando entró Duhalde en el 2002 llegó a valer 4, fue cuando volvió Kirchner, cuando ganó Kirchner las elecciones en mayo del 2003, se ubicó en 3 pesos. Y para sorprender a la gente voy a decir que en el 2007 el dólar también valía 3 pesos. O sea, Néstor Kirchner entró con un dólar de 3 pesos y se fue con un dólar de 3 pesos. No es el problema, digamos, de ese kirchnerismo, era lo que yo digo, un kirchnerismo prolijo. Este es un kirchnerismo totalmente desprolijo y donde no prioriza determinados aspectos que priorizaba Kirchner, como era tener superávit fiscal. Cuando tenés superávit fiscal, ¿qué significa eso? Que vos vas a tener plata para pagar tu vencimiento de deuda. Básicamente es lo que, por eso se tiene. La Baña tenía 3 puntos de superávit fiscal, durante un montón de tiempo no pagó la deuda. Este gobierno podría haber aprovechado eso al no pagar deuda, generar superávit fiscal, pero vos fijate que 2019, 2020, 2021 y 2022 prácticamente sin pagar deuda, porque la deuda la empezás a pagar el año que estoy hablando de la deuda privada, la deuda que reestructuró Guzmán, la empezás a pagar fuerte en el 2023, 2024, este gobierno no logró superávit fiscal. O sea, podrías haber aprovechado esa reestructuración, todo lo demás, y no solamente eso, sino que además renegociaba un acuerdo con el fondo de 45.000 millones de dólares. Entonces, en esto lo que te pregunto es, ¿qué pensás vos que se puede, si pensás que se puede ir haciendo algo ahora o si pensás que ya la batalla está perdida? Por esta administración la batalla está perdida. O sea, esto es Dunkerque, digamos. Sí, por eso. Y de hecho, digamos, todo el sector privado en general, grandes y pequeños empresarios, o sea, de alguna manera tienen un poco la computadora en off hasta el año próximo, que se defina la incertidumbre política. Ahora, tenés, por un lado, que cambiar una política de estos últimos 2-3 años, muy antimercado, muy basado en controles burocráticos. Bueno, más o menos lo mismo que tuviste que hacer en el 2016. Claro, o sea, hay que eliminar, pero además
realmente una reforma fiscal, bajar gasto inútil, bajar impuestos, bajar la presión tributaria, en serio, eliminar impuestos, porque en el fondo el núcleo de la recaudación tributaria está concentrada en 10, 12 impuestos. Y por el otro lado, que esto es lo que va a ser dificultoso y que algunos estamos viendo, no la vemos muy fácil, pero de alguna manera hay que, no sé, en los 80 se hablaba, Roque Fernández usaba la palabra punción de la deuda cuasi fiscal del Banco Central. Eso es insostenible y eso complica cualquier programa de estabilización. Vos estás hablando ahí de esa deuda de 5,5 billones de pesos, ¿no? Sí, más del 100% de la base monetaria, es una locura. Es una locura. Y a corto plazo, no hay ningún país que tenga eso. No, compará Uruguay nomás, que tiene las tasas... Y tenés una hoja de balance entonces con un banco central prácticamente quebrado. Sí, de hecho sí, técnicamente... Porque si los activos del Banco Central son aproximadamente 43.000 millones de dólares de reserva, de los cuales líquidas, tenés, dijiste vos 500, pongamos que tengamos 2.000, lo que vos quieras, frente al total de los pasivos monetarios, el Banco Central está quebrado. Técnicamente no resiste un due diligence, da patrimonio neto negativo, con certeza. Ajá. Y volviendo al tema inflacionario, ¿no? ¿Qué se está viendo para mayo, Héctor? Se habla de cierta calma, algunas estimaciones privadas parece que dieron una inflación poco alta en alimentos en la primera semana de mayo, arriba de 3%, pero podría, sí, al menos comunicacionalmente para el gobierno dar una inflación un poquito menor que la del mes pasado, pero bueno, después de junio-julio empieza el efecto tarifa, así que... Y otra cosa que te quería preguntar, para aprovecharte, por lo general lo que se decía era que en mayo el Banco Central de la República Argentina tenía que empezar a acumular reservas, tenía que empezar a comprar dólares porque mayo estacionalmente, el mes que viene después del famoso, lo que llaman todos el trimestre verde, abril, mayo, junio, donde la mayor cantidad de cosecha, se liquida la mayor cantidad de la cosecha gruesa en la República Argentina, ¿no? Y parte de la fina también. Pero ahí está la soja, digamos. Digo, en los 2 últimos días el Banco Central, en realidad jueves y viernes, vendió dólares. ¿Qué sensación tenés para lo que resta del mes? ¿Un Banco Central comprando dólares o un Banco Central vendiendo dólares? Creo que comprando. Más bien comprando. Y junio también. Yo creo que eso no, o por ahora no es un factor de peligro. Creo que va a haber un comportamiento relativo. O sea, vos ves que va a haber por parte de los exportadores, en particular el sector exportador cerealero, va a haber liquidación de dólares. Sí, eso no hay peligro, sí. Bueno, Héctor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre es un placer. Nosotros ya nos vamos despidiendo, así que la saludo también a Florencia. Florencia, muchas gracias por estar con nosotros hoy, como siempre. Muchas gracias, Carlos, gracias. Me dice cómo va a estar la temperatura, cómo va a estar todo para mañana y para... Dígame hoy a las 5 de la tarde que voy a ver a Boca Racing en Lanús. 5 de la tarde empieza a bajar, 16, 17 grados. Bueno, 5 de la tarde empieza a bajar. Bueno. Mañana domingo 9 de mínima y 16 de máxima. Y el lunes, a la mañana, 6 grados de mínima, pero 16 de máxima. Así que bueno, se va a mantener este clima otoño-invernal durante toda la semana. Bueno, llegamos al final ya, ahora te explico, gracias a Cristian, gracias a Nico, como siempre, ahí en los controles, ahí en la radio, como siempre, muchas gracias.